Bueno, ya en cualquier momento, ya está transmitiendo, en cualquier momento va a salir este video ahí al grupo Análisis Bíblico. Quiero primeramente dar las buenas noches a todos ustedes por estar aquí presentes con nosotros y bueno, esperando que también podamos traerles en este momento un buen tema que se va a desarrollar acá, como siempre, usando la palabra de Dios. Así que buenas noches, mi hermano Fernando, ¿cómo le va? Un Buenas saludo a noches, todos. bendiga a todos, hermano. ¿Listo Eh, para con el tema? Vamos a hacer una oración y entramos al tema de una vez. Dios les bendiga. Siempre, por favor, recuerden, estamos desde Nicoya, a los vecinos de Nicoya, si quieren buscar, congregarse, llámenos, por favor, o llámenme a los números que salen ahí para que podamos el domingo congregarnos como iglesia. Y a los hermanos y amigos, tengan lápiz y papel, inviten a su papá, a su mamá, porque el tema que vamos a tocar hoy es un tema que yo quiero que analicemos, que pensemos, dejemos el prejuicio a un lado, encomendémonos a Dios para que Dios haga la obra con esta palabra hoy, en el nombre de Jesús. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Alabamos tu nombre y te exaltamos porque sabemos que tú eres bueno. Te suplicamos que conformes a tu voluntad, tú toques los corazones que van a escuchar esta palabra. Bendícelos y ayúdales para que conformes a tu voluntad, tú los toques. Permite que la luz de tu evangelio resplandezca a tanta gente que va a escuchar hoy. Y también, Señor, te suplicamos que tú quites todo engaño, que tú, Señor, abras la mente de la gente y que penetres con tu palabra hasta lo más profundo del corazón de la gente. Ayúdales, por favor. Ayúdales para que la luz de tu evangelio resplandezca, ya que sabemos que el enemigo ha opacado la belleza de tu palabra para que la gente no crea el evangelio. Así que toca por favor a estas personas y que sea tu palabra la que abre el entendimiento, la que convence a través de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano Marvin, necesitamos empezar a ver si compartimos pantalla. Dele pues, hermano, bien pueda. Ahí, ahí está el sonido compartido. Ahí pueden ver la pantalla. Listo. Listo, hermanito. Vamos a ver, denme un segundito, yo acomodo aquí el celular para saber que sí estamos transmitiendo. Sí, el hermano Filojonio, el hermano Filo, manda saludos a usted, hermano, ya. Ok, Dice que ya los escucho y los veo bien, dice. ok. Saludos a hermano ahí. Bendiciones, bendiciones, Filogonio, que Dios lo bendiga, mi hermanito, que la paz de Cristo sea contigo. Hoy vamos a hablar sobre un punto. ¿Qué haremos para el perdón de los pecados? Bueno, si usted se mete a internet, hay muchas opciones. Hay mucha gente que ofrece muchas cosas. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. A ver, escuchen todos. ¿Qué haremos para el perdón de los pecados? Vamos a ver muchas opciones que usted encuentra en internet, pero la Biblia enseña, esta es la opción, la única opción que hay para el perdón de los pecados es obedecer el Evangelio. Romanos capítulo 6, del 3 al 9. ¿Y qué es el Evangelio? Es la muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia que es el Evangelio. Pero hermano Marvin, ¿cómo hacemos nosotros eso? Si la gente va al internet, ¿qué encuentra en internet cuando uno dice, yo quiero que Dios me perdone los pecados? ¿Qué se le ocurre a usted, hermanito? ¿Qué encuentra usted en internet? Lo que yo veo en internet es un poco de cosas de creencias y testimonios y habladurías que no se apegan a la Biblia. Vea un ejemplo de lo que encontramos en la internet. Vea qué importante. ¿Qué haremos para el perdón de los pecados? Y así le contestan a la gente.
En Hechos capítulo 2, del 38 al 40, el apóstol Pedro hace un llamado al arrepentimiento y a ser salvos. Pregunto, ¿es solamente eso lo que dice el texto? ¿Por qué los que hacen esta publicación en internet, usted la puede ubicar en internet, por qué los que hacen esta ubicación en internet dicen que Pedro está hablando del arrepentimiento? Sí, es verdad, habla del arrepentimiento, pero también habla del perdón de los pecados. Dice que hay que arrepentirse, hay que creer, hay que bautizarse para el perdón de los pecados, para ser salvo. Eso es lo que dice el pasaje. Pero esta gente viene y quita la parte de, habla del arrepentimiento, pero no hablan del bautismo. ¿Por qué? Porque citan este pasaje que está en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Y escúchenme todos. Usted va a una iglesia de un grupo religioso como estos y le dicen, a lo suyo vino, pero los suyos, y escuche que puse en amarillo esa letra, los suyos no le recibieron. Y aquí viene la respuesta. Pero a todos los que le recibieron, ve que está en negro, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces todo el mundo dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Escuche, esta es la propuesta del evangelio que usted encuentra en el 90% de los grupos religiosos que existen hoy en día. ¿Cuál es? El arrepentimiento y el recibir a Cristo. ¡Wow! ¡Qué importante! Si usted dice, entonces la gente dice, ¿quién quiere recibir a Cristo? Haga una oración de fe, acepte a Cristo como su único y verdadero Salvador. Y para probar que lo que estamos enseñando es verdad, voy a mostrar algunos videos de gente que predica esta falsa enseñanza, esta doctrina de demonios, esta enseñanza que tiene al mundo cegado porque el mundo cree que esa es la enseñanza correcta. Entonces, cuando usted viene con el evangelio, sencillamente la gente ya no quiere creer. ¿Por qué? Porque dice, es que todo el mundo dice esto y esto. Todo el mundo dice que hay que recibir a Cristo. Y todo el mundo dice sencillamente que hay que arrepentirse y seguir la vida. Vean qué importante está otra oración de fe por vuestra salvación. Mantienen la mano levantada y repitan conmigo en voz bien alta la oración de fe por vuestra salvación. En voz bien alta oremos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Yo quiero hacer una pausa aquí. Si ustedes ven la actitud de la gente que está escuchando a este señor, es muy importante. La gente cree en lo que él está diciendo. La gente está confiando en lo que él está diciendo. Y dice que esta es una oración de fe. Y vea lo que sigue. Vea lo que sigue con el video. Jesús. Marvin, ¿se escucha bien el video? No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Lávame en tu sangre. Y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino, firme en la iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Ojo a esto. Este señor acaba de decir que al hacer esta oración, y vea a la gente en la actitud que está, gente que realmente cree firmemente lo que está escuchando, y les está diciendo a la gente que al hacer esta oración van a ser llenos del Espíritu Santo y van a recibir el perdón de los pecados. Escuchémoslo. ¿Qué dice la Biblia? Escuchen lo que dice este señor. Creo en ti, Jesús, y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Tu sangre limpió mis pecados, y le está diciendo a la gente que pidan ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la palabra? Escuchen. Pedro tenía un grupo de gente predicándole en ese momento, y lo que le dijo fue, Pedro les dijo, arrepentíos.
bautizados. Cuando se arrepienten y se bautizan, reciben el perdón de los pecados. Y escuche esto, amigo, y recibiréis. Esta palabra recibiréis es la misma que aparece allá en Juan capítulo 1, versículo 12. El pasaje que esta gente cita para decir que con solamente recibir a Cristo el hombre es salvo. Y aquí dice que cuando el hombre se arrepiente, o sea, cree, se arrepiente, se bautiza, recibe el perdón de los pecados. Y cuando recibe el perdón de los pecados, recibe el Espíritu Santo. No hay que pedir nada. Es algo que es una promesa, es un don que Dios le da a la gente. Y vea que el mismo apóstol Pablo lo hizo. Hechos 22:16 dice que Ananías le dijo a Pablo: levántate, invoca su nombre y lava tus pecados. Amigo, yo pregunto, ¿a quién le va a creer usted? ¿A lo que dice el señor Gigi Ávila o a lo que dice la palabra de Dios? ¿Y saben cuál es el problema? Que como son gente que tiene tanta influencia por las predicaciones y por las masas que mueven, entonces la gente dice, es un siervo de Dios, es el profeta de Dios. Qué pena tener que decirlo, y no quiero ofender la conciencia de nadie, ni mucho menos la conciencia de este señor. Pero eso es falso. Ustedes lo han comprobado, que él le dijo a la gente que al hacer esa oración, y vean la actitud en la foto que quedó la gente, y le dicen a la gente que la gente está creyendo eso, y le está diciendo a la gente que ahí Dios le dio el perdón de los pecados y que le pidan a Dios para que sean bautizados con el Espíritu Santo y sean llenos del Espíritu Santo. Pero vemos que la Biblia dice otra cosa, hermano Marvin. ¿Qué hacemos? Sí, claro. ¿Qué poder tiene esta gente? Sí. El problema es esto, que la gente se deja guiar por lo que se ve, por lo que oye, pero en realidad la palabra de Dios es eficaz y hay que ponerle cuidado a ella. Ese es el punto. Amén. Ahora, yo quiero que ustedes observen esta... Todos hemos sido creados por el Señor. Todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura suya. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es yo salir del vientre de mi mamá, crecer y creer que yo puedo hacer mi vida como me dé la gana. Y otra cosa es yo decir, reconozco a mi hacedor como mi dueño y mi Señor, y decirle, Dios, mi vida la pongo a tus pies. Escuchen todos muy bien. Esta señora viene y dice, mi vida la pongo a tus pies. Cuando tú le pones la vida a los pies de Dios, tú lo reconoces a Él como el hacedor y como el dueño de lo que tú eres. Tú quieres que te vaya bien, Dios mío. Vean la actitud de la gente que está escuchando a esta mujer. La gente está convencida de lo que dice esta señora. Vean la actitud. Todo mundo mueve la cabeza. Todo el mundo está de acuerdo con lo que está diciendo. Porque le está diciendo que cuando usted se humilla al Señor, y escuchen lo que sigue aquí, está muy interesante esto, para que ustedes vean lo que dice las enseñanzas torcidas de la gente. Esto es lo que enseña. Pero lo que dice la Biblia es otra cosa. Ábrele la puerta de tu corazón a Dios. Tú quieres que te vaya bien, aleluya. Deja que el Señor guíe tus pasos. Tú quieres que te vaya bien. No te conformes con ser criatura, sino ocúpate en ser hijo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Todos somos criaturas. ¿Y los hijos cuáles son? Romanos 8 nos acaba de decir que los hijos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Dice Juan, ay Dios mío, a los suyos vino, los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen todos, por favor. Esta señora cita Juan capítulo 1, versículo 12, para decirle a la gente
que los que son guiados por el Espíritu son hechos hijos de Dios. De esta manera ellos se hacen hijos de Dios. ¿Cómo? Recibiendo solamente. Sigamos escuchándola. Vamos a terminar porque ya casi termina el video. Todos somos criaturas, pero los hijos, aleluya, son los que le han dicho, ¿sabes qué? Te reconozco. Ven, múdate dentro de mí. Y lo que está desorganizado, ordénalo. Cuando tú quieras orden, llama a Jehová, porque Él va a venir y no solamente va a venir a quedarse de turista. Él va a venir a ponerle orden a todo lo que está desordenado. Si tú eres de los que recientemente le entregaste tu vida al Señor, no te asombre cuando haya cosas con las que tú querías quedarte y Él te dice, eso no se queda en ti. El Señor no viene como turista. Tú eres de los que recientemente le entregaste tu vida al Señor. ¿Cómo? Cuando lo recibió. Por eso citó Juan capítulo 1, versículo 12. Y todo el mundo, y díganme sinceramente, hermanos y amigos, cualquiera que escuche esas palabras, no toca sus sentimientos, no toca sus emociones, hermano Marvin. Claro, se conmueve, se conmueve. Claro que todo el mundo se conmueve. Pero aquí viene el problema. ¿Qué dice la divina respuesta? He aquí, vea todo lo que esta señora dice. Y quiero decir algo, mis respetos, porque no tenemos nada en contra de ella, ni la conocemos siquiera, sino es que lo que enseña es falso. Es una falsa profeta, es una falsa predicadora, y vamos a ver por qué. Porque la Biblia, ella citó Juan capítulo 1, versículo 12, pero vea lo que dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, así que los que recibieron, aparece la misma palabra que Juan 1:12. En Juan 1:12 dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero el pasaje de Juan no nos dice cómo lo recibieron. Aquí, en Hechos capítulo 2, 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Pero aquí hay un detalle. ¿Por qué es importante recibir la palabra? Porque la palabra es la que me mete en Cristo. Vean lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadidos. ¿Añadidos a qué? ¿O a quién? El contexto inmediato. Hechos 2:36. Sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, ya creyeron, porque se compungieron. Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué el apóstol Pedro no dijo lo que esta mujer dijo? Si usted es guiado por el Espíritu Santo y usted ya recibió a Cristo en su corazón, ya usted es salvo. Pedro no dijo eso. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo no es como decía el video anterior. Hay que pídale a Dios para que sea bautizado con el Espíritu Santo y sea lleno del Espíritu Santo. La Biblia no dice eso. Los cristianos nunca pidieron el Espíritu Santo. Se les dio porque fue un regalo de parte de Dios. Ahora, todo el mundo, quiero detenerme un segundito aquí. Todo el mundo escucha esta sentencia. ¡Ay, qué lindo! Él viene como dueño. Y predica bien. Y él dice, me abres la puerta y es imposible que yo te deje igual a como tú estabas. Por eso es que el que te conocía antes y te ve ahora te dice, ya tú no hablas igual. Ya no caminas igual. Ya no te ves igual. Hay un brillo en ti que yo no sé explicar. No sé cómo se llama, pero hay algo que cuando yo te veo, tú resplandeces. Todos hemos sido creados por el Señor. Todo lo que existe. Yo pregunto, toca los sentimientos de esta mujer. Vea cómo la gente, la multitud se emociona cuando ella habla. Y todo el mundo lo ve bien, ¿o no, hermano Marvin?
Sí, La gente en las claro, redes se sociales, conmueve. la gente en las redes sociales, ¿qué dice? ¡Qué mujer para predicar! Pero vamos a ver, ¿qué dice la divina respuesta? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12, vea lo que dice. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, y da una razón, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Cuando esta señora está predicando a todos los hombres que están sentados ahí, ella es la que tiene dominio. Pregunto, ¿es verdad o es mentiras que las emociones pueden más que la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la gente dice, pero lo hace muy bien, sí, pero es que no tiene permiso de parte de Dios para hacerlo. O arranquemos, hermano Marvin, en su Biblia, por favor, arranquen este pasaje de la palabra de Dios. Imposible. Es que, y el problema es eso, cualquiera que escucha el video, un video de esta señora así, hombre, conmueve, porque la gente se levanta y grita, porque toca los sentimientos. Pero la pregunta es, ¿tiene permiso de parte de Dios para predicar? No, no jamás hay. Según el pasaje, Cuando no. ella está predicando, ella es la que domina en el púlpito, ella es la que manda. Y la Biblia dice que, dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Que la mujer aprenda en silencio, o sea, en sujeción, con sumisión. Esta mujer, aunque, ¿y sabe por qué recalco esto mucho, hermano Marvin? Porque a veces la gente cree que porque las cosas suenan bonito o tienen una apariencia bonita, eso es lo que a Dios le gusta. No, por bonito que aparenta ser, no es la voluntad de Dios. Hay una cosa que hay que recalcar aquí también, Fernando. Sí, hermano. Y es que cuando Pedro predicó, cuando Pedro se paró junto con los 11 y predicó, los que le oyeron también sintieron, también se emocionaron también, pero la diferencia entre uno y otro es que la Biblia primero toca la razón, primero toca el intelecto, primero toca la inteligencia, luego toca las emociones. En cambio aquí es al revés, la gente quiere tocar las emociones, quiere que la gente se emocione, pero no quiere que entiendan, no quiere que comprendan cómo está la situación. Y ella junto con el primero que oímos, sacaron textos de la Biblia, pero los mutilaron y eso es peor que no enseñar la palabra. Eso es peor porque están mutilando la palabra de Dios. Es grave, hermano. Ahora, yo quiero que todos vean este tercer video. Escuchen todos, y yo quiero que el hermano Marvin me diga si se escucha bien o no, porque es muy importante para mí que todos escuchen la pregunta que le hacen al señor, a este señor. Vean la pregunta que le hacen. Mari Cruz dice, hola, tengo a Cristo en mi corazón, ya lo acepté estando en mi casa, me arrepentí, pero no me he bautizado. La pregunta que le hacen aquí es, tengo a Cristo en mi corazón, pero no me he bautizado. La pregunta es, eso es lo que le enseña a esta gente. Este señor, no me acuerdo, creo que se llama Guido, el que estaba hablando ahí, es de Canal 23 en Costa Rica. El señor que está ahí, que dice Dallas, ¿cómo es que llama el señor este? Armando Aldulcín. Armando Dulcín. Aldulcín, ok. Pero yo quiero que todo el mundo escuche muy bien. La pregunta que hace un televidente a este señor, dice, he recibido a Cristo Jesús, pero no me he bautizado. Sí, es una secuencia. Él leyó, dice, yo ya recibí a Cristo en mi corazón y me arrepentí, pero no me he bautizado, dice, ¿verdad? Entonces, pero vea qué importante la respuesta. Vamos a ver. Presten atención. Bueno, el bautismo es algo muy importante porque lo mandó Jesucristo en Mateo capítulo 28, 19 al 20. Mari Cruz dice, hola, tengo a Cristo en mi corazón, ya lo acepté estando en mi casa, me arrepentí, pero no me he bautizado. Bueno, el bautismo es algo muy importante porque lo mandó Jesucristo en Mateo capítulo 28, 19 al 20, que
hiciéramos discípulos. Este señor Adusin dice que el bautismo es muy importante. Es importante, ¿por qué? Porque Jesús lo mandó en Mateo 28, 19. Pero escuchen lo que sigue diciendo. Es impresionante cómo a veces la gente se atribuye autoridad que no tienen, o creen que porque son famosos, o creen que porque dicen que manejan la palabra de Dios, tienen derecho de manipular, o tienen derecho de cortar lo que a ellos no les gusta. Vean lo que dice, porque este señor, qué pena lo que voy a decir, y no quiero ofender a nadie, es un falso maestro, es un falso profeta, es un hombre que enseña en cuanto a este punto. Y este es otro problema, hermano Marvin, porque hay puntos que este señor enseña correctamente de la Biblia, pero en este punto, que es el principal para la salvación del hombre, este señor engaña a la gente. Y va lo que dice. Y los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, sabemos nosotros claramente que el bautismo no salva. Este señor está diciéndole que claramente sabemos nosotros que el bautismo no salva. Y la gente dice, amén. ¿Por qué? Porque lo dijo el señor Adusin, porque salió en un enlace del canal 23 en Costa Rica y en todo el mundo. Como lo dijo este señor, amén. ¡Ah, qué bonito! ¿Dónde viven ustedes, señores? Qué pena que tenga que hablar de esta manera, pero esto a mí me indigna. ¿Saben por qué? Porque vea lo que acaba de decir este señor. Y vea lo que enseña la poderosa palabra de Dios. El bautismo que corresponde a esta figura ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, vea que lo puse en rojo. ¿Se ve bien, hermano Marvin? Sí, sí, claro, se lee bien, se lee bien. Dice, el bautismo que corresponde a esto os salva, no quitando las impurezas de la carne, sino como apelando a una buena conciencia hacia Dios. Pregunto, mi estimado amigo, ¿a quién quiere creerle usted? ¿A lo que dice el señor de la fotografía? ¿A lo que dice el señor del video? ¿O a lo que dice la poderosa palabra de Dios? Y el problema, y quiero recalcar, y perdonen, pero es que tengo que decirlo. Usted es un incrédulo si usted cree lo que este hombre en cuanto al bautismo dice. Usted es un incrédulo. ¿Por qué? Porque no cree en la palabra de Dios. Ahí está ese pasaje en la Biblia. Arránquenlo entonces de la Biblia. Este pasaje dice que el bautismo no salva. Sí salva, claro que sí salva. Pero el Señor dice, no. Pero es que yo soy una persona que tengo una audiencia muy grande. Es que el canal donde yo estoy predicando tiene un alcance mundial. ¿Y qué con eso? ¿Qué con eso, mi estimado amigo? ¿A quién quiere creerle? ¿A lo que la Biblia diga o a lo que dice el ser humano? Aquí se cumple bien lo que dijo Jesús. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de los hombres. Aleluya. Quiero que ustedes vean ahora este otro concepto equivocado. Hay una práctica llamada bautismo que la iglesia ha seguido durante siglos. Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Pero, ¿qué significa? Quiero que todos escuchen a este señor. Él cita la Biblia. Y sí, cita la Biblia, pero cuando quiere explicar el pasaje, le da un cambio total al pasaje. Y lo vamos a ver. Escuchen todo. Él está citando Marcos 16:16 y dice que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Está bien, pero vea lo que él dice. Presten atención a esta palabra, porque él viene y dice que nacemos con una naturaleza pecaminosa. La Biblia no dice eso. Romanos 3:23 dice que puesto que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre no nace pecador, el hombre comete pecado. Pero este señor viene y dice que no, que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y cita la Biblia. Y escuchen todos, por favor, si son tan amables. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué simbolismo tiene? ¿Qué significa? ¿Es necesario para ser salvo? ¿Se puede hacer solo con un poco de agua rociada sobre la cabeza? Hoy veremos a la luz de la palabra la verdad aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Todos nosotros nacemos con una atracción natural y pecaminosa.
Todos nacemos con una atracción natural y pecaminosa. Eso es lo que este Señor enseña. Y ojo, y Él va a enseñar que el bautismo tiene que ser en agua y pone una imagen donde dice que no se pueden bautizar a niños echándole un poquito de agua. ¿Y por qué hago énfasis a esto? Porque enseña verdad mezclada con mentira. Y esa es la artimaña de Satanás. Satanás siempre enseña medio verdades, y las falsedades las quiere tapar con una medio verdad. ¿Y sabe por qué digo una medio verdad? Porque lo que él va a decir aquí, que a los niños no se pueden bautizar, eso es verdad, la Biblia lo dice, pero es una falsedad. ¿Por qué? Porque va a llegar a decir que el bautismo no es tan necesario para la salvación. Escúchenlo ustedes. La cual nos inclina hacia el pecado. Por esto, cuando conocemos a Cristo, sucede el milagro del nuevo nacimiento, muriendo así nosotros a nuestra carne pecaminosa, para que viva Cristo en nosotros y sea Él quien reine. Así que este amigo hace mucho énfasis a nuestra carne pecaminosa. Este señor es un discípulo de Juan Calvino. Este señor es un discípulo de Agustín de Hipona, allá en el primer siglo. Es lo que se llama la doctrina del calvinismo. ¿Cuáles son los 5 puntos, hermano Marvin? ¿Se acuerda? Así rápidamente. Claro, tenemos que el hombre nace pecador, tenemos que la gracia es incondicional, ¿verdad? Es decir, no hay condiciones para la gracia. Tenemos la elección, bueno, que es la elección incondicional, eso es lo que llaman ellos, ¿verdad? La gracia irresistible. La gracia irresistible, sí, correcto. La perseverancia, que no importa que usted esté pecando, Dios de todas maneras lo va a salvar. Ya, una vez salvo, siempre salvo, dice. Sí. Y el pecado original, este señor enseña, es sobre el pecado original y enseña que hay una naturaleza pecaminosa dentro del hombre. Pero la Biblia no dice eso. Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. ¿Más claro? Y Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que puesto que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Sigamos escuchando a este Señor. Sigámoslo escuchando. Ya no debemos usar nuestros miembros físicos para el pecado, pues hemos muerto a él. Y es por esto que Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora bien, como muestra de que hemos muerto al pecado, sepultando así nuestro viejo hombre. Presten atención. Él citó Marcos 16:16 para decir que hay que bautizarse. Pero aquí ya está explicando de que es una muestra como que el hombre murió y ha sido sepultado con Cristo. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando? Despacio, muy sutilmente va cambiándolo, porque él plantó en la mente de ustedes, los que escucharon, plantó en la mente ¿qué? Marcos 16:16. Pero cuando viene a explicarlo, él cambia el sentido. Él dice, el bautismo es una señal, es una muestra. ¡Wow! ¡Qué importante! ¿Y saben qué es lo que más me duele a mí? Que vea el título que pone él ahí abajo, en el video de él. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia o qué dice él? Ese es el detalle, señores. ¡Qué pena! Y sigamos escuchando. O sea, el yo pecaminoso antes de ser cristiano, existe la ordenanza divina del bautismo, donde se nos sumerge en el agua y salimos de la misma, declarando a través de este acto que hemos muerto al pecado y hemos resucitado para Dios. Romanos 6 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Por esta razón es antibíblico bautizar a alguien rociándole un poco de agua en su cabeza, pues el bautismo bíblico es sumergirse. Es importantísimo este gran detalle. Este hombre cita Romanos capítulo 6, versículo 4. Lo cita, pero le da un sentido diferente. ¿Por qué? Porque él cita Romanos capítulo 6,
versículo 4, para decir que por medio del bautismo usted entra en una relación con Dios, en una vida con Jesucristo. Pregunto, hasta donde va el video, ¿él ha dicho que el bautismo es para el perdón de los pecados? No, en ningún momento. Y ojo, y hermano Marvin, ¿y sabe qué es lo más grave? Que él está metiendo su falsa doctrina porque es calvinista, es 100% calvinista, es seguidor de Juan Calvino y de toda esta falsa doctrina engañadora. Y lo más importante que quiero recalcar es que en cuanto al bautismo de infantes, está enseñando correctamente. Entonces, y es donde tenemos que tener cuidado con el falso maestro. Él disfraza, él presenta una verdad y por debajo camufla lo que él quiere enseñar. Y sigamos, y lo que más me duele, hermanos, créanme, amigos, es que él dice, ¿qué dice la Biblia? Manipula la palabra de Dios. Totalmente en el agua. Por consiguiente, todo cristiano que cree en Jesucristo debe bautizarse. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Así que cuando uno cree en Jesús y comprende bien el Evangelio, uno debe ser bautizado como muestra ante todos de que ya no vivimos más. ¿Se están dando cuenta? Cita Marcos 16:16 y dice que el hombre tiene que ser bautizado como muestra de que ya no vivimos más en esa vida. ¿Pero qué dice la Biblia? Hechos 2:38 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16 y en Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia para con Dios. El apóstol Pablo lavó sus pecados, Hechos 22:16. Ananías le dice a Pablo, levántate, invoca su nombre y lava tus pecados. ¿Dónde? Por el bautismo. Porque esta gente cita la Biblia, pero quieren quitarle la fuerza a la palabra de Dios. Sigamos escuchando, ya vamos a terminar el video con este señor. Nosotros, sino ahora Cristo vive en nosotros. En algunos casos hubo cristianos que no tuvieron la oportunidad de ser bautizados antes de morir y por lo tanto obviamente fue. Esto es una falsedad. Hubo cristianos que murieron antes sin ser bautizados. ¿Dónde dice la Biblia eso? Ojo, si, ay Dios mío, ¿cómo me meto yo en Cristo? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando yo creo, me arrepiento y me bautizo para el perdón de los pecados, me meto en Cristo. Y cuando estoy en Cristo, Hechos 2:41, en el 47 dice, así que los que recibieron su palabra fueron añadidos. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Mi amigo, usted escucha a este señor y es un buen orador, ¿o no, hermano Marvin? Tiene retórica para hablar. Sí, debe estar estudiado y todo. Y convence a la gente. Pero cuando confrontamos lo que él dice con la palabra de Dios, es encontrado falso. Es un falso. Es un falso maestro, es un falso predicador, porque lo que está enseñando en cuanto a este punto no es correcto. Fueron salvos, sí, pues no dejaron de hacerlo por voluntad propia, sino porque la muerte les llegó. Ejemplo de esto es el ladrón que fue crucificado cerca de Jesús. Este creyó en él, pero no tuvo tiempo de recibir doctrina, ni mucho menos de bautizarse, pero aún así Jesús le garantizó que estaría con él en el paraíso. Bautizarse es un mandato bíblico y no hacerlo por voluntad propia es una desobediencia que nos separa de Dios y por lo tanto no dar este paso de fe es alejarnos más bien de la perfecta voluntad del Señor para nuestras vidas.
En consecuencia, todo creyente que lleve años de convertido y aún así no quiere bautizarse por propia voluntad, este está caminando en contra del mandato bíblico y no tiene compromiso para con Dios. Para obedecer este hermoso mandato solo debemos cumplir un requisito básico: haber creído en Jesús como Salvador, de lo cual se deriva. Aquí está otro problema de este señor. Este señor está enseñando que somos salvos solamente por fe. Aunque cita Marcos 16:16, él cree que el hombre es salvo solamente por la fe. Está Y ojo, ignorando. sí. Diga, hermano. Está ignorando el pasaje porque solamente quiere sacar la parte que él quiere señalar, pero no saca todo. Ese es el gran Y problema. hay algo muy importante. Él saca al ladrón en la cruz. Y ya vamos a ver. Ahí yo les voy a dejar un link en este video para que ustedes vean un tema que tengo en YouTube sobre el ladrón en la cruz. Y aquí hagámosle una pregunta al texto. El ladrón no pudo obedecer algo que no se le había mandado. ¿Por qué? Gálatas 4:4 dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El ladrón murió bajo la ley, no bajo la gracia. ¿Fue salvo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice que todas las transgresiones que hubo bajo el primer pacto, la sangre de Cristo las cubrió. ¿Me lo puede leer, hermanitos? Que no me acuerdo muy bien el pasaje. Hebreos 9:15. Dice así, Hebreos 9:15. De manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán por siempre. Perdón, lo estoy leyendo en una versión diferente. Voy a leerlo en la versión que todo el mundo. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, Repita despacio. Habiendo intervenido la muerte para la remisión de las transgresiones que hubo bajo el primer pacto. Repita esa parte si es tan amable, hermano. Dice, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Una muerte que hubo y para cubrir las transgresiones que hubo bajo el primer pacto, la ley mosaica, todo el Antiguo Testamento. Todos los hombres que obedecieron a la ley de Moisés no fueron salvos por la ley, sino por este acto de expiación que hizo Cristo en la cruz. Termina el pasaje. Dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Entonces, el ladrón en la cruz no pudo obedecer algo que no le habían mandado. En Mateo 28:19, cuando Jesús dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús había resucitado. El ladrón estaba en la tumba y en la tumba no podía obedecer ese mandamiento, mis estimados amigos. Bueno, vamos a dejar este video, este señor. Ahora quiero que veamos algo importante. ¿Qué haremos para el perdón de los pecados? Hermanos, hasta aquí hemos visto 4 videos de personas que predican en las redes sociales, aún en la televisión, y que lo que predican en cuanto a este tema contradicen la enseñanza de la palabra de Dios. Sí. ¿Qué podemos agregarle aquí para continuar? Bueno, primero que el problema más serio que se está cometiendo es que como Satanás, ¿verdad? Cuando tentó a Jesús dice, escrito está, pero Satanás lo estaba mal usando para hacer que Jesús cayera. Ese es el gran problema, usar las escrituras, pero no conforme a las escrituras. Entonces decir, mutilar el pasaje es un gran problema. Otra cosa que estoy viendo, que he visto en los videos,
es que ellos aseguran categóricamente que es así las cosas y no tienen un panorama amplio del texto y el contexto. Y eso es indispensable a la hora de que seamos expositores de la palabra de Dios. Es decir, la palabra es la que tiene que reflejar lo que quiere decir y no nosotros forzar a la palabra a decir lo que no quiere decir, ¿verdad? Amén. Por eso, todos estos pasajes que esta gente cita, citan la Biblia. ¿Y saben qué es lo mejor? Que la gente viene y dice que predican la verdad. Y es muy complicado esto. Y dicen, y tienen programas que dicen, ¿qué dice la Biblia? Tienen programas que dicen, la verdad os hará libres. Y no se dan cuenta que lo que están es enredando a la gente. Y por eso, cuando uno viene y enseña lo que la Biblia dice, la gente dice, no, eso no puede ser cierto, porque mi pastor dijo tal cosa, porque la pastora dijo tal cosa, porque el reverendo dijo tal cosa, porque el sacerdote dijo tal cosa. Entonces, ¿qué haremos para el perdón de los pecados? Respuesta, Hechos capítulo 2, 41. Así que los que recibieron, ojo, puse en grande esa palabra, los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día 3,000 personas. Cuando yo recibo su palabra, me añado a Cristo primeramente. Hechos 2:36. Sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Levanten su mano, reciban a Cristo. No, señores. Lleno del Espíritu Santo, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando la persona recibía la palabra de Dios, hermano Marvin, es muy importante esto, recalcárselo a la gente. Cuando se recibe la palabra de Dios, se recibe el perdón de los pecados y se recibe al Espíritu Santo. Cuando se recibe la palabra de Dios, soy añadido a Cristo, me meto en Cristo. Y cuando estoy en Cristo, el Señor, nadie, es el Señor, me añade a su iglesia. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. ¡Aleluya! Sí, entiendan esto, por favor. Abran su mente en el nombre de Jesús. Yo se los suplico. ¿Y saben por qué? Porque la palabra bautizo en el idioma griego requiere de agua. Nadie que no muera, ¿se acuerdan la filmina que presenté al comienzo? Nadie que no muera, sea sepultado y resucitado con Cristo, nadie puede decir que ha lavado sus pecados. Aleluya. El apóstol Pablo tuvo que hacer esto. No sé si se aprecia bien esa diapositiva. Sí. ¿Qué significa el bautismo? La palabra bautismo viene del griego que es baptizo, que significa sumergir o sepultar. Romanos capítulo 6, versículo 4, es la mejor definición de la palabra bautismo. ¿Y saben por qué es importante? Porque el bautismo nos introduce, aleluya, el bautismo nos introduce en Cristo. Y cuando nos introducimos dentro del agua, escuchen esto, lavamos nuestros pecados, somos añadidos a Cristo, no por el agua, no, señores, el agua no tiene ningún poder, no tiene ningún poder mágico, que como la gente cuando es bautizado dice, yo estaba y me bautizaron y yo sentí como un fuego que me entró en el cuerpo y sentí el Espíritu de Dios. Claro que es que importante, qué bonito que usted sienta tantas cosas, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre es bautizado y cuando es bautizado y se mete en el agua, es la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado
y nos añade a el Señor. Aleluya. El creer, el arrepentirse y el bautizarse nos da la entrada al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 41. Ahora, yo quiero que veamos, yo quiero enseñar que mucha gente obedeció el evangelio y a nadie se le mandó ni a levantar su mano, ni solamente que se arrepienta, ni solamente que crea, ni que es salvo solamente por fe. No, veamos este pasaje. Hechos capítulo 2, 37 y 38. Vean lo que dice. Al oír esto, ojo, oyeron. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Escuchen, oyeron, y cuando oyeron el evangelio, ¿qué dijeron? ¿Qué haremos? ¿Cuál fue la divina respuesta? Arrepentíos y sed bautizados. ¿Para qué? Perdón de pecados. ¿Y qué más? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta gente que escuchó a Pedro predicar, recalco, todos oyeron, preguntaron qué tenían que hacer, se les mandó a que se arrepintieran, a que se bautizaran, y cuando hicieron eso, recibieron el perdón de los pecados y recibieron el don del Espíritu Santo. Mi estimado amigo, el Espíritu Santo se recibe cuando recibimos la palabra de Dios. Hermano Marvin, ¿me puede buscar Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 para explicarle a la gente que cuando yo creo, me arrepiento y soy bautizado para el perdón de los pecados, Dios me da el Espíritu Santo? ¿Cómo? Escuchemos lo que dice la divina respuesta. Efesios 1, 13 y 14. Léalo despacio, por favor, hermanito. Dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, Despacio. el evangelio. Escuchar el mensaje de la verdad. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en Hechos 37? Oyeron y preguntaron, ¿qué haremos? Siga, hermano. Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Un momentico. Dijeron, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué haremos? Esto implica que si preguntaron, ¿qué haremos? Es porque creyeron. Nadie puede obedecer el evangelio si no lo cree. Siga, hermano. Fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchen, el Espíritu Santo no fue un mandamiento, fue el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo lo recibimos? Aquí está, Hechos 2:38. Arrepentíos y sed bautizados para el perdón, para perdón de vuestros pecados. Y escuchen, recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibir el don del Espíritu Santo es lo mismo que el hermano vuelva a leerlo. Recibir el don del Espíritu Santo es lo mismo que, lea. Dice, y habiendo creído, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados en el Espíritu de la promesa, ¿cuándo? Cuando recibimos el perdón de los pecados. Recibimos el don del Espíritu Santo. Aleluya. Esto lo hizo la gente a la que le predicó el apóstol Pablo. Ahora ve qué importante este otro ejemplo. Felipe estaba en la ciudad de Samaria. Dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. Está predicando. En el versículo, en Hechos 8:5, en el 8:12, vea lo que dice. Pero cuando creyeron, ¿por qué creyeron? Porque lo oyeron. Diferencia necesaria. Amén. Se predicó y creyeron. A Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Un paréntesis. Felipe ya anunciaba el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Es la iglesia. No es un reino de 1000 años, que es un tema que vamos a tocar después, como dicen la mayoría de grupos religiosos, que Cristo va a venir a reinar por 1000 años. No,
Felipe, Hechos 8:12 dice que anunciaba las buenas nuevas y el reino de Dios. Felipe ya estaba en el reino y lo estaba anunciando, que es la iglesia. Se bautizaban hombres, tanto hombres como mujeres. ¡Wow! Escuchen el orden. En el 5, predicaba. En el 12, creyeron. En el mismo 12, se bautizaron. Y el 14, qué importante el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, la misma palabra de Hechos 2:41, habían recibido la palabra de Dios. Aleluya por esto. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Hechos 8:14 dice, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Y cómo la recibieron? Hechos 2:41. Hechos 2:41, ¿qué dice? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese es el mismo de Juan también, ¿verdad? 1:12. Y la misma palabra de Juan capítulo 1, versículo 12. Y a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y a los de Samaria dice que los que habían recibido la palabra de Dios, aleluya. Hechos 8:14, recibieron la palabra de Dios. ¿Cómo la recibieron? Hechos 2:41. ¿Cómo? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hermano. Y qué importante, porque el que dijo eso en Hechos 2:41 es el mismo que está viendo esto en Hechos capítulo 8, versículo 14. Diga, hermano. A eso es lo que llamamos nosotros una secuencia, una línea, que una cosa lleva a la otra. En el momento que nosotros empecemos a mutilar y a no hablarlo con esa línea, con esa secuencia, ahí es donde entramos nosotros como estas personas a callar las escrituras y a poner o a imponer nuestras propias opiniones. En el momento que nosotros callemos o mutilemos ciertos pasajes donde no se complementen como tiene que ser, ahí es donde está el problema. Y por eso es que el hermano enfatiza mucho, hermano Fernando, le digo que él enfatiza mucho que hay una secuencia correcta, y ahí lo estamos viendo. Volvamos a la pregunta, ¿qué haremos para el perdón de los pecados? Levante su mano, acepte a Cristo. Vamos a ver qué dice la divina respuesta. Vamos a citar un tercer ejemplo de gente que obedeció el evangelio, de gente que obedeció la fe, de gente que obedeció la gracia de Dios. Aleluya. Hermano, léame por favor Hechos capítulo 20, versículo 24, porque yo quiero probar es que todo esto de el creer, el arrepentirse y el bautizarse para el perdón de los pecados es el evangelio de la gracia del Señor. Hechos 20, 24, léalo por favor, si es tan amable. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Este pasaje dice que el evangelio es la gracia de Dios. Aleluya. Y el evangelio es obedecer la palabra de Dios, ¿o no? ¿Habrá alguien en el planeta Tierra que diga que el evangelio no es obedecer la palabra de Dios? ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo que hizo los samaritanos cuando los apóstoles oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron en Jerusalén? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 2:47. Ahora, Felipe, cuando salió de Samaria, se encontró a un hombre, y vea qué importante este detalle. Hechos 8:34. Aleluya. Vea, perdonen que yo me emocione, pero es que me emociono hablando de esto porque yo quiero que usted abra su entendimiento por amor a Cristo. Abra su mente y busque en su Biblia, analice a ver si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. Júzgueme lo que estoy enseñando. Así como hemos hecho, como hemos citado videos de gente y lo hemos juzgado con la palabra de Dios, juzgue lo que estoy enseñando con la palabra. Amén.
Espero que usted diga que sí. Vea Hechos 8:34. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Versículo 35. Entonces Felipe abrió su boca. Esta palabra, entonces Felipe abrió su boca, quiere decir que empieza a predicar. Y comenzando desde esa escritura, le anunció que el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, Hechos 8:36, y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo, él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ojo importante, en el versículo 34, en Hechos 8:35, Felipe abrió su boca y le anunció el evangelio. En el versículo 36 viene y pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué? A ver, ¿por qué el eunuco pide el bautismo? El pasaje dice el pasaje nos dice que le habló del arrepentimiento. El pasaje nos dice que le habló del confesar. No, pero la inferencia necesaria nos obliga. ¿Por qué? Porque vea el versículo. Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Y respondiendo dijo, creo. Dijo creo, no dijo solamente creo. Esa es la marca que hay que marcar esta diferencia. Felipe dijo, si tú crees en tu corazón, bien puedes. Y la respuesta fue, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y quiero detenerme un momento aquí en esta palabra, si crees con todo tu corazón. Este cree con todo tu corazón es, el creer implica tener fe para creer, tener fe para arrepentirse, tener fe para bautizarse y tener fe para perseverar. Eso implica si crees en tu corazón. Y es lo que Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, que si confesares con tu boca y creyeres que el Señor le resucitó de los muertos. ¿Cómo es que dice Romanos? Léame los mejor usted, hermanito. Okay. Romanos 10:10. Dice así. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Aquí Felipe está cumpliendo con el mandamiento de Romanos 10:10. Él cree para la justicia, pero con la boca está confesando para salvación. Ojo, entonces, qué importante. Escuchó el evangelio, creyó, y vea qué importante el versículo siguiente, y mandó parar el carruaje. Gloria a Dios por este versículo. Ambos descendieron al agua. Se necesita agua. Ambos descendieron al agua y al salir ellos del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y no lo vio más. Entonces, ¿qué implica? Es que el hombre oyó el evangelio, creyó, se bautizó. Obviamente que para arrepentirse tuvo que haberse arrepentido. Obviamente que para bautizarse tuvo que haberse arrepentido. Entonces Felipe le anunció el arrepentimiento también. ¿Se dan cuenta que todas las personas hicieron lo mismo? Oyeron el evangelio, creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados. Aquí alguien podría decir, sí, fue bautizado, pero ¿para qué fue bautizado? Tenemos la divina respuesta. En el mismo libro de Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. ¿Y por qué se explica esto, hermano Marvin? ¿Sabe usted por qué? Porque aunque el pasaje aquí no dice que el bautismo es para el perdón de los pecados, pero recuerde que estamos hablando de un solo libro. Lucas está escribiendo desde Hechos 1 hasta Hechos 28. Entonces, la enseñanza de Lucas, aunque aquí no menciona la palabra que el bautismo es para el perdón de los pecados, pero si usted va más atrás, complementa y ya sabe para qué es el bautismo. Amén. Así mismo.
Y lo mismo le dijeron a Pablo, ¿verdad? En Hechos 22:16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo lava los pecados. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? El bautismo es para el perdón de los pecados, el bautismo es para lavar los pecados. Vamos a ver otro ejemplo muy importante, el caso de Cornelio. Aleluya. Hechos capítulo 10, versículo 43. Dice, Cornelio tuvo una visión y el Señor le dijo por medio de una visión, porque no existía el Nuevo Testamento, entonces existían los dones sobrenaturales en este contexto. Hay que aclarar esto. Entonces, vea lo que sucedió. Pedro empezó a predicarle el evangelio. Usted puede leer todo el capítulo 10. Empezó a predicarle el evangelio y en el 43 vea lo que dice. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre, todo el que cree, ojo, aquí está mandando a Cornelio a creer, todo el que cree en él, o sea, en Cristo, recibe el perdón de los pecados. Escuchen esto. El creer implica ¿qué? Tener fe para confesar, tener fe para arrepentirse y tener fe para perseverar y tener fe para bautizarse. Y dice que el creer, yo no sé si puedo explicar bien esto. La palabra creer es, el escritor está agarrando una cosa, creer, por todo el plan de salvación. No está diciendo solamente creer, no. El creer para el escritor involucra arrepentirse, confesar, bautizarse y perseverar. Y dice que ese creer es para el perdón de los pecados. ¿Cómo se prueba esto? Al Señor. Ya que yo me alegro tanto cuando yo veo estas cosas, porque aquí dice que el que cree en él recibe el perdón de los pecados, pero no dice cómo recibe el perdón de los pecados. ¿Verdad que no dice, hermano Marvin? No, no lo está diciendo. Aquí dice que hay que creer, pero cuando, y aleluya, ¿y quién es el que está hablando? El que está hablando es el apóstol Pedro, y dice que el que cree recibe el perdón de los pecados, lo está diciendo a Cornelio, ¿sí o no? Así mismo. Pero cuando Pedro estuvo predicándole a otro grupo de personas, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados. Pedro no era de la fe sola. Pedro no era de los que creía que con solamente creer. ¿Por qué? Porque Pedro está diciendo que creer es lo mismo que él enseñó en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Amén por eso. Gloria al Señor. Y vea lo que dice el 47. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Se están dando cuenta que el creer, siempre el creer va relacionado con el perdón de los pecados y con el bautizarse. Ojo, vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Dice el pasaje que tenía que arrepentirse? No lo dice. Pero por inferencia necesaria, da a entender que si se va a bautizar es porque está arrepentido. Y en el versículo 48 dice, mandó que fueran bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. O sea, por la autoridad del Señor. ¿Se dan cuenta que lo que hizo Cornelio fue lo mismo que hizo el eunuco? ¿Se dan cuenta que lo mismo que hizo el eunuco es lo mismo que hicieron los de Samaria? ¿Se dan cuenta que lo mismo que hicieron los de Samaria fue lo que hicieron en Jerusalén? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted puede creer esta palabra o no? Mi estimado amigo, mi estimado hermano, ¿puede usted creer esto? Vamos a ver la misma pregunta. ¿Qué haré para el perdón de los pecados? Un hombre que es famoso. Aleluya. Hermano Marvin, yo quiero hacer un paréntesis aquí muy importante. Todos los grupos religiosos le citan este pasaje a la gente, ¿sí o no? Sí, correcto. Hechos 16:30. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces la gente dice, ven, con solamente usted salvo, con solamente usted creer, ya usted es salvo. ¿Dice eso el pasaje? Vamos a ver. Hechos 16:30. Después de sacarlos
hizo una pregunta. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan la pregunta que le hicieron a Pedro en Hechos 2:37? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hechos 2:37. Varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 16:30. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? 32. Y le hablaron la palabra. Le hablaron la palabra es lo mismo que Felipe predicó en Hechos 8, versículo 12. Anunciaba la palabra de Jesús, la palabra del reino y el nombre de Jesucristo. Es lo mismo que está predicando aquí Pablo y Silas. Oiga, Pablo creía lo mismo que el apóstol Pedro. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él con todos los suyos. Pregunto, ¿hicieron lo mismo? Claro. ¿Por qué? ¿Escucharon la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Creyeron? Claro. Si él no hubiera creído, no hace la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Sí o no? Así es. Y tercero, ¿se arrepintieron? Claro. ¿Se arrepintieron por qué? Porque dice que enseguida, así, rapidito, fueron bautizados. Hicieron lo mismo. Otro caso importante, Hechos capítulo 18, versículo 8. Dice, vea lo que dice el pasaje. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó. Y aquí quiero detenerme a todos mis amigos evangélicos, amigos mormones, amigos testigos de Jehová, amigos solo Jesús. La palabra creer, aquí se explica qué es creer. Vamos a leerlo. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Escuche, ¿qué hicieron? ¿Cómo creyeron? ¿Oyeron? Sí. ¿Creían? Sí. ¿Se arrepintieron? El pasaje no dice que se arrepintieron, pero cuando dice que se bautizaron, se infiere que se arrepintieron. Entonces, ¿qué hicieron los corintios? Oír, creían y eran bautizados. Hicieron lo mismo. No encontramos un solo pasaje en la Biblia que apoye la enseñanza de esos 4 maestros de los videos que vimos anteriormente, que digan lo que ellos afirmaron. Citaron la Biblia, pero la citaron mal. Si usted cree que yo estoy citando mal la Biblia, por favor, escríbame. Por favor, confrónteme. Por favor, juzgue lo que yo estoy diciendo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, hay un mandamiento. Juzgad los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. ¿Y cómo probamos los espíritus? Por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera de cómo poder probar los espíritus. Mis estimados hermanos, mis estimados amigos, concluyo con este último ejemplo. Pablo estaba en la ciudad de Corintio y Pablo estaba saliendo de Corinto y llegó a Éfeso. Vea qué importante. Hechos 19, del 1 al 5. Y aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos y les dijo, escuchen la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hermano Marvin, ¿qué entiende usted con esas palabras? Si yo me lo encuentro a usted y le digo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué está diciendo? Sí, que sí. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Ajá, exacto. O sea, ¿cómo? Que es por medio del bautismo. Perdón, por medio de creer, dice, ¿verdad? Ahí. Creer, aquí dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo sabía que cuando la persona creía, se arrepentía, se bautizaba para el perdón de los pecados, tenía que recibir el Espíritu Santo. Otra vez ahí usa una palabra por el todo. Amén. Y usa la palabra creísteis para referirse a todo el evangelio, a creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y perseverar. La palabra creer aquí implica eso. Y dice, y ellos respondieron,
Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces, Pablo les dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Oh, qué importante. Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Amigo, usted que me está escuchando, quiero detenerme aquí. Esta gente que se encontró con el apóstol Pablo fueron humildes. Reconocieron que ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero que necesitaban el bautismo de salvación. Y vea lo que sucedió. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, escuchen, que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Pablo les está predicando y esta gente, Pablo le está diciendo que el evangelio involucra el que creyeran. ¿En quién? En Jesús. Qué importante, muy importante. En aquel que vendría después, es decir, en Jesús. Y ve el versículo 5. Cuando oyeron, ve que todo el mundo hizo lo mismo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. Pregunto, ¿por qué fueron bautizados? Porque creyeron. ¿O no, hermano Marvin? Sí, exactamente. Cuando oyeron, ellos creyeron, se arrepintieron y se fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otra vez la secuencia correcta. Y aquí quiero hacerle un paréntesis a mis amigos unitarios. Hechos 2:38 dice que se bautizaron en el nombre de Cristo Jesús. Porque los unitarios dicen que tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Pero aquí dice que se bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces el bautismo es en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. Solo como un paréntesis. Ahora, quiero recalcar algo muy importante con la gente de Éfeso. Esta gente de Éfeso habían sido bautizados bajo el bautismo de Juan. Y fueron tan humildes para reconocer que necesitaban obedecer el evangelio. Amén. Señor, ilumíname lo que voy a decir. De corazón se los digo. Esta gente, aunque hablaban de Jesús, no estaban metidos en Cristo. ¿Qué dice el hermano Fernando? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo o no? ¿O es muy complicado, hermano? No, hermano. La pregunta es, para que se pueda ampliar un poquito mejor la respuesta, es ¿qué significa con meterse en Cristo? Ojo, pero lo que quiero recalcar es que estos hombres, aunque hablaban de Jesús, no estaban metidos en Cristo, o sea, no habían o no formaban parte de Cristo o de su iglesia. ¿Por qué? Porque el pasaje mismo lo dice. Oyendo esto, creyeron lo que Pablo estaba diciendo y se arrepintieron. Mi estimado amigo, si usted es evangélico, pentecostal, si usted es católico, vean todos los ejemplos que hemos visto hoy en el Nuevo Testamento. Y usted tiene que creer en Cristo, usted cree. Arrepentirse, debe estar arrepentido, debe ser bautizado para el perdón de los pecados, como manda la Biblia. Y encontramos un ejemplo de una persona que se volvió a bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan no era el bautismo de salvación. Recalco esto. Por ya eso había cumplido su propósito. Ya había cumplido su propósito. El bautismo de Juan fue un bautismo bajo la ley mosaica. ¿Saben por qué? Porque Cristo estaba vivo, porque Cristo no había muerto. Y en Marcos 1:4, para que lo tenga el hermano por ahí, Marcos capítulo 1, versículo 4, dice que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, para el perdón de los pecados. Escuchen esto, arrepentimiento para el perdón de los pecados. Juan está vivo, Jesús está vivo. Cuando Juan predicaba sobre eso, era anunciando esto que dijo aquí. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué? Este bautismo, ¿qué era lo que hacía? Advertir a la gente que creyeran en aquel que había de venir, que era Jesús el Cristo. Cuando los de Efesios oyeron esto, se metieron en Cristo, se hicieron una nueva criatura. Y aquí
que el que está en Cristo, está dentro de Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Dios me los bendiga a todos y yo espero sus comentarios. Yo espero que usted juzgue lo que hemos enseñado, si es verdad o es mentira. Que Dios me los bendiga. Hermano Marvin, le dejo a usted esto. Ya, permítame, yo quito compartir la pantalla y lo dejo a usted. Ahí está, mi hermano. Listo, hermano. No, muchas gracias más bien por todo este tema tan interesante y tan valioso que resulta. Es definitivo, es decir, hay una cuestión que se llama, que se usa mucho en el juicio, ¿verdad? Y se llama veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Y usted está puesto delante de Dios para que dé un veredicto. Usted mismo está puesto delante de Dios para que diga si esto es así o esto no es así. Vemos a pesar de todas las condiciones que se puso en la Biblia, cómo es que las personas oían el evangelio, creían al evangelio, se arrepentían por el mensaje del evangelio, confesaban a Jesucristo como el Hijo de Dios y eran bautizados. Y después de que eso pasaba, el Señor los añadía a la iglesia. Ese es el paquete completo. Y vimos cómo personas evangélicas de diferentes sectas mutilaban ese paquete completo. Y ahí es donde se enfrentan a un gran problema. Y eso es lo que yo quería para despedirme, hermano. Quería que resolviéramos, puede ser mañana, usted dirá, con su tiempo. Y es que hay una confusión muy grande a pesar de todo este tema. Y la confusión muy grande es que por muchos años se le ha metido a las personas esta palabra, solo o solamente. Y es donde yo quisiera que habláramos de eso, porque, por ejemplo, en todas las cosas que usted habló, cuando hablaba de oír, es para salvación. Cuando hablaba, por ejemplo, el evangelio, ¿verdad? Cuando hablaba de creer, es para salvación. Cuando hablaba de arrepentirse, es para salvación. Cuando usamos la palabra solo o solamente, nos metemos en un gran problema. Porque si decimos que si solo por creer uno es salvo, entonces uno solo por arrepentirse es salvo. O uno solo por confesar es salvo. O uno solo por bautizarse es salvo. Y eso no puede ser porque el hermano explicó una secuencia. Y eso es lo que quiero que la gente también, por favor, entre en su cabeza y hable de una secuencia. La secuencia es correcta. Eso es lo que dice Dios, Pablo, de parte del Espíritu Santo en 1 Corintios 14:40, que dice, hágase todo decentemente y con orden. A eso se refiere con una palabra, decentemente y con orden, a secuencia. Y el paquete del evangelio es una secuencia, es decir, una cosa lleva a la otra. Pero cuando metemos la palabra solo o solamente, ahí es donde nos metemos en grandes problemas. Y eso es lo que hicieron estos evangélicos atrás que vimos ahí. Bueno, hermanos, saludemos a doña Marixa, a mi hijo Alexander, al hermano, a otro señor que se llama Olvin Reinaldo, que vio la transmisión. Es hermano de Alajuela, un hermano de la iglesia en Alajuela, Olvin. A Filogón, a todos, que Dios les bendiga y hasta mañana. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos hasta la próxima.